tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar aquí ya, equipo completo, iniciando la semana. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, Rafael García Villegas, Güemanzin Rodríguez. Qué gusto. Me siento ese pecado de Guanajuato, Güemanzin, mi querida Laura, amigos del auditorio. Les damos la bienvenida. Arrancamos la semana y la arrancamos y vamos a hablar, Güeman, del mural que tenemos a nuestras espaldas, celebrando las tradiciones ya del Día de Muertos que se aproximan esta semana. Y vemos las Catrinas, la famosa calavera garbancera de José Guadalupe Posada, que hubiera inspirado esta figura, que después Diego Rivera retomara y reivindicara para que se quedara la memoria colectiva de México. Así es, y bueno, mientras vemos estas imágenes, para asociar un poco lo que mencionaba Rafael, sí, regresando recién del Festival Cervantino de Guanajuato, que ayer en conferencia de prensa se anunció que la edición del 2020 va a concluir el 1 de noviembre, así que el final del Cervantino del año entrante va a estar vinculado con la fiesta de Día de Muertos. ¿En qué sentido? Pues para alejarse un poquito de la temporada de lluvias, si es que eso en cambio climático puede suceder, y también para reforzar, imagino yo, que son 2 quincenas muy poderosas que podrían ayudar a que el público esté muy presente justo en el puente de Día de Muertos. Ahorita platicamos y hacemos un balance porque hay cosas dignas de comentarle al Cervantino, pero antes, a propósito de esta celebración que ya se aproxima, ya hay actividades en varias partes de la República, Laura. Efectivamente, y vamos a precisamente ver algunas imágenes del mega desfile de Día de Muertos, de calaveras, de personajes que remiten a esta celebración. Más de 180,000 personas disfrutaron de la sexta megaprocesión de las Catrinas que inició en el Ángel de la Independencia. Desde las 11 de la mañana, familias enteras asistieron a las más de 200 carpas para maquillarse e iniciar su caracterización a uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana, trazado por José Guadalupe Posada. Es malo lo que voy a decir, pero gracias al extranjero, que fue la película de Spectre, se hace lo que es el desfile y se le está dando más importancia a esto que es Mega Body Paint y la mega procesión. ¿Por qué? Porque gracias a esa película todo el extranjero pensó que así se festejaba el Día de Muertos aquí en México. Este año estamos haciendo mucho Catrinas, pues ya no tan blancas, ¿no? Ya nos vamos basando un poquitito más a lo de color hueso o de colores. Ahorita estamos viendo muchos cráneos de colores. El material reciclado también fue una tendencia en la confección de los trajes. Con lo del traje, pues me tardé como una semana, porque viene en la parte de atrás, en los codos, en los pies, el sombrero, conseguir los colores, las flores y así. Aventé 5 meses haciéndolo. Sí, cada año le digo, invierto un ratito para estar aquí, para seguir nuestras tradiciones. Más de 34,000 Catrinas participaron en el desfile, organizados en 15 contingentes temáticos, que fueron desde representaciones prehispánicas, clásicas posadas, deportistas, mariachis, quinceañeras y trajes típicos. Puras emociones, toda la gente nos aplaude, quiere que nos retratemos. Yo tengo 70 años, también soy abuelita y ya mero bisabuelita, entonces me siento joven, aquí no hay edades. Es un orgullo, pues porque no se pierde la tradición de aquí y al contrario se engrandece y vivimos una fiesta. Esta fiesta multitudinaria tiene el propósito de preservar en las nuevas generaciones la tradición del Día de Muertos. Por primera vez, el recorrido finalizó en el Zócalo capitalino. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ha crecido mucho en los últimos años este tipo de manifestaciones, digamos, más en la calle, de ser una celebración, una conmemoración, pues más íntima. El altar de muertos está yéndose a otros espacios. Así es, y bueno, esto es lo que ocurrió el fin de semana. Guiadas por Mictlantecutli, huestes de catrinas, huesudas y dicharacheras armaron un gran jolgorio en el corazón de la capital.
Por cuarto año consecutivo, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México organizó el desfile internacional del Día de Muertos en la antesala de esta tradicional celebración mexicana. En esta ocasión el trayecto fue diferente a otras ediciones. La fiesta inició en el Zócalo y se diluyó en Polanco tras 9 kilómetros de recorrido. Es un evento que pone los ojos del mundo en nuestras tradiciones. Hoy la Ciudad de México es la capital cultural de América, pero con este evento la proyección internacional que tiene no tiene límites. El mundo nos está viendo con este gran desfile que no es una apuesta de mercadotecnia o de cinematografía, es una apuesta de nuestras raíces ancestrales que nos dan identidad como mexicanos, como mexicanas, y estamos muy emocionados. Todos los jóvenes están contentos, adultos mayores, niños. Es una gran fiesta para todos los mexicanos. Pasadas las 2 de la tarde, las calles de la ciudad se convirtieron en sucursales del Mictlán, con la presencia de más de 1,800 voluntarios ataviados hasta los huesos de mariachis, calaveras, chinas poblanas, charros, adelitas y revolucionarios. Se hacen convocatorias abiertas para que se inscriban en una página. Hubo más de 6,000 que se inscribieron. Hay algunos que cumplen las características, que puedan bailar, que tengan disponibilidad de horario, y ya con eso, obviamente permiten, y es lo que saca la reducción a 1,800 voluntarios que estuvieron ensayando durante casi 3 meses para este día, que estuvieron ensayando primero sin los uniformes, después ya con las calacas, con todo el utensilio que lleva y que pesa. Es un recorrido muy largo, cambiamos la ruta, entonces todo se tuvo que reorganizar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido que hagamos cosas innovadoras, y justamente por eso en esta combinación de Fórmula 1 y desfile internacional de Día de Muertos, la ruta inicia en el Zócalo, Avenida Juárez, 5 de Mayo, Reforma, Arquímedes y a uno de los corredores más importantes del país, corredor turístico, Mazarik. Este año el desfile contó con la participación de 6 estados invitados que bañaron con cempasúchil y misticismo a la gran Tenochtitlán: Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital estima que cerca de 2.6 millones de personas fueron testigos de esta fiesta, proyectada como un regalo de cantos y flores de México para el mundo. Este año este desfile lo hicimos con un 90% menos de presupuesto, y aquí estamos con mejor calidad, con nuevas sorpresas. Van a estar los luchadores, va a haber chinelos, participan varios estados, diferentes países, y es para ustedes. Como lo digo, no es un evento político, es un evento de la ciudadanía. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hay esta parte y hay la otra parte, la de Mixquic, hay la del Milpalta, que son otras tradiciones que tienen que ver con, un México que ya se fue o se está yendo, ¿no? Sí, se va poco a poco. Esto es un sincretismo que apuesta más por el espectáculo, está bien. Sí, claro, pero por el turismo, eso es otra cosa. Sí, yo incluso diría que la tradición es meramente un divertimento que permite que tenga cierta coherencia o conexión todas las imágenes que terminamos por ver, ¿no? Pero no es tradición, la tradición es otra cosa absolutamente. Muy distinta, pero esto es parte de lo que se va transformando la tradición. Hablamos de tradiciones, pero cómo va cambiando también nuestra percepción a partir de películas como Coco, a partir de películas, ya lo escuchamos en la primera nota, como Spectrum de James Bond, que se van poco a poco inculcando, y ya de repente se pierde la frontera entre lo que es Halloween y Día de Muertos. Mexican Halloween. Pero no pierdan la tradición de poner su altar de muertos en su casa. Compren sus flores de cempasúchil, y yo creo que es algo muy mexicano que ojalá lo podamos conservar. Y vamos a más información que tenemos que está ciertamente relacionado. Las marionetas de la Titería nos cuentan la historia de México desde sus orígenes. Por quinto año consecutivo, la Titería ofrece funciones especiales dedicado al Día de Muertos. Hasta el día 3 de noviembre se presentará la Chorcha de las Calacas. En esta edición,
La Catrina recordará la época en que los españoles llegaron a tierras mexicanas hace 500 años. Hará un recorrido histórico por los personajes, artistas, lugares y tradiciones más representativas de México. También vemos a la Catrina, que se da unos siglos para atrás y se va a encontrar con Cortés y le va a pedir algo que Cortés se había quedado y se lo devuelve. Y la Catrina, que este año despertó tarde, se reúne con un niño calaca y ese niño va recorriendo con ella todas estas épocas de México y vamos contándole a los niños cómo ha sido nuestro país, más o menos cómo se ha formado. En esta obra, ¿qué es lo que vamos a ver? Al primer panadero de la Nueva España, vamos a ver por supuesto a Gutiérrez Nájera, que es la modernidad, vamos a ver a Frida Kahlo, que es la reina de Coyoacán. Este año vamos a, aunque no lo tengamos en un títere porque no nos dio tiempo, tenemos a Toledo, que va a llegar a visitar y van a aparecer algunos de sus imágenes. Entre los invitados a la fiesta se encuentra una calabaza que representa el Halloween. Las tradiciones se enriquecen en la medida en que adoptamos también otras costumbres sin que nos avasallen, sin que borremos nuestra idiosincrasia, pero no podemos negar una realidad y para los niños las calabacitas también ya son parte de su tradición. Entonces eso es lo que es muy interesante en la obra. La Chorcha de las Calacas fue escrita por Amaranta Leiva. Se renueva año con año y se enriquece con datos históricos basados en el libro de la ciudad que nos inventa, Crónicas de 6 siglos de Héctor de Mauleón. Las artes vivas, el teatro, la danza, la música, ¿qué es lo que provoca? Emoción colectiva. Y la emoción colectiva crea empatía y la empatía crea comunidad. Eso es lo que necesitamos volver a crear en este país, una gran comunidad, una gran empatía por el que tenemos enfrente, saber qué le pasa y emocionarse juntos es maravilloso. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, un muy buen repertorio que tiene Marionetas de la Esquina, siempre con obras originales y bueno, pensadas en toda la familia. Y rápido, mi querido Woman, en un minutito, platícanos qué deja este Festival Cervantino, qué se espera para el 2020, qué sucedió en el fin de semana de cierre. Bueno, el fin de semana la clausura fue con Javier Camarena. Javier Camarena, gran cantante, estuvo en Guanajuato, estuvo en Veracruz. Él ha estado en un par de ocasiones en el Festival Cervantino con repertorios fabulosos. Lo que hizo ayer fue un canto muy bonito, un programa dividido en 3 partes, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Acapulco. La primera parte, algunos de sus mejores y más reconocibles arias del trabajo operístico que ha hecho. La segunda parte, con un saco blanco y un moño negro, en un popurrí de canciones que se hicieron famosas a través de la interpretación de José José. Fue un momento verdaderamente muy emotivo, porque dice que esto estaba preparándolo desde hace un año y que bueno, ahora terminó siendo un homenaje muy bello. La orquesta se escuchó también muy bien y el público, bueno, se desbordó. Y la última parte con mariachi, que bueno, es como la mejor forma de terminar cualquier espectáculo público en México. Claro. Lo hizo con orquesta, con mariachis y unos temas también muy bellos. Hubo también otro concierto de Lixiana González, una cubana de viola da gamba, que hay una cosa interesante y que es como una nueva tendencia en lo que hay en la música antigua. Sí, hay que tocar música barroca, música del siglo XVI, para estos instrumentos, pero ¿qué ocurre cuando tú tienes un clavecín y una viola da gamba y tocas un repertorio del siglo XX? Wow. Entonces, bueno, por ahí hay una tendencia que está ocurriendo. Esta intérprete cubana lo hizo. Y la conferencia de prensa que fue ayer al mediodía, nosotros lo dimos a conocer todo a través de nuestras redes sociales, cómo se iba dando la información. No hay país invitado de honor todavía. Desde que se instauró país invitado de honor hace casi 20 años, siempre se anunciaba, como en la Feria del Libro, acaba la Feria del Libro y en ese momento se anuncia quién va a ser el país invitado de honor. No fue en esta ocasión, tampoco el estado invitado. Dicen que la directora del Festival Cervantino, Mariana Aymerich, que antes de que acabe el año nos van a convocar a los medios de comunicación para darnos a conocer quién será el país invitado de honor, que ya están trabajando en las siguientes ediciones
de aquí a la edición número 50 del Festival Cervantino, porque será muy importante. Se mueve la fecha, comenzará a mediados de octubre para finalizar en Día de Muertos el año entrante, y aumentó 16% la venta en taquilla y 6% la presencia de público y de rama económica, pese a que se está viviendo no solamente una situación económica que ha impactado a todo el país, también una situación de violencia en donde el estado de Guanajuato se ha convertido en el estado con el mayor número de personas asesinadas y también con el mayor número de feminicidios. Delicada la situación. Vas a escribir algo, estaremos muy al pendiente de la agencia de Noticias 22 para que tengan el resumen completo, y por lo pronto nos vamos a una breve pausa. El seductor más famoso de la literatura vuelve a pisar los escenarios para revelarnos la historia jamás contada de sus conquistas. Vamos a ver. ¡Yo soy Don Juan! ¡Yo, Don Luis! Apegados a la esencia del texto de José Zorrilla y mostrando personajes menos idealizados y románticos, la agrupación Ágora, compañía teatral, presenta Don Juan Tenorio y El precio de la vida. Estamos tratando de dar poner en la vitrina unos personajes completamente humanos. No quiero decir que sean buenos o sean malos, son humanos. Y humanos en las líneas de la época, en el libertinaje de entonces, ¿no? Que parecía decir, eso era antes. Pues hoy estamos muy vigentes. Y entender desde allí a un José Zorrilla que busca un contexto de una crítica muy fuerte, muy severa de Don Juan. No es el tipo que todo el mundo piensa que es galán, es romántico, es simpático, agradable, carismático, todo esto, sí, pero por otro lado tiene un asunto de transgresión, un asunto de que es un tipo violador, es un asesino, es un cobarde, es un tipo que no tiene honor. Y todo eso es lo que quiero plantear acá, porque es importante que el público diga, este no es el Don Juan que yo conozco. La puesta en escena ofrece una crítica al machismo, violencia y al lado oscuro de la seducción. Parecía que estábamos jugando a un juego de disociación. Hablo bonito, pero actúo perverso. ¿Me explico? Y eso es lo que manejamos en este Don Juan, una versión muy actual, porque queremos también romper esta estima que se tiene de que el verso clásico es aburrido, de que ya está pasado de moda, de que ya no funciona. Y justamente nos damos a la tarea de meter un Don Juan, de rescatarlo de alguna forma de tantas versiones. Le decía a los compañeros actores, tenemos que dejar en el público plasmado a decir, tú mujer, ¿estás dispuesta a enamorarte de este Don Juan? Y tú, hombre, ¿quieres ser realmente un Don Juan de esta magnitud? Entonces empezamos a desenmascarar el romance del verso, porque se respeta tal cual, está respetado el verso tal cual, pero lo desenmascaramos. Para ambientar esta historia medieval, la obra se desarrolla en el conjunto arquitectónico de la Capilla Gótica y el claustro romántico del Instituto Cultural Helénico. Y le agregamos obviamente un vestuario que también es rebelde. Es un vestuario rebelde, no es un vestuario ortodoxamente hecho. Es un vestuario que también buscamos cómo eran. Si los personajes eran de esta manera, no pueden vestir de esta forma, ¿me explicó? Si un Don Juan era capaz de escalar una pared, pues no puede salir con un traje todo, ¿no? O sea, todas esas cosas que te permiten. Y obviamente también en el manejo de los personajes. Estamos logrando que el público de verdad sienta que está viviendo una historia de la cual no puede pararse a mitad de camino. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Convergel de amor, de placer emporio. Como cada año en esas fechas, la capital se tiñe de colores un tanto macabros y las salas de cine no son la excepción. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, la fantasía, el terror y el horror se apoderarán de la capital. Bajo la figura tutelar de Poseidón, la 12ª edición de Mórbido Film Fest nos sumergirá en las profundidades de lo desconocido para enfrentarnos a las criaturas que moran bajo el agua. El vital líquido es el tema central de este año. Hoy por hoy, el agua es uno de los temas más importantes a nivel mundial, es un tema de seguridad nacional en todas las naciones, es un tema que ya provoca migraciones, que ya provoca guerras y que sin duda nos da pavor a todos no tener agua.
El agua, además, ha formado parte del imaginario colectivo del hombre desde que el hombre es hombre. Más de una veintena de largometrajes conforman la oferta fílmica de este año. Los fans del terror podrán deleitarse con estrenos, homenajes y grandes clásicos. Nuestra temática es el agua y tenemos Tintorera de René Cardona con Andrés García y Hugo Stiglitz, que será una de las películas que pasaremos en cines, que hace muchísimo tiempo no se ve. Tenemos Salvemos a Keiko, otra película 100% mexicana de cómo una orca asesina polar vivía en el Ajusco, pero en realidad era un extraterrestre encubierto. Pero también tendremos un homenaje por sus 50 años a El libro de piedra de Carlos Enrique Taboada, en la casa del Indio Fernández, que es una de las locaciones de la película, y Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Y además de la película y una fiesta que tendremos dedicada a Santa Sangre, viene Simon Boswell, un músico inglés que ha trabajado con los más grandes directores de cine de terror de nuestro tiempo, Darío Argento, Lamberto Bava, Cliff Barker, Alex de la Iglesia, Richard Stanley y el mismo Alejandro Jodorowsky. Más que un festival de cine, Mórbido es toda una experiencia. El show inaugural que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris confirma esta sentencia. Y vamos a tener a un colectivo de danza contemporánea mexicano que se llama No Boards, dirigido por Diego Moore, ganado premios a lo largo y a lo ancho del mundo, y lo vamos a tener con nosotros. Tenemos a 3 drag queens que van a estar también haciendo una parte de un segmento ahí, Ibiza Liosa, Eva Blunt y Bárbara Durango. Tenemos un grupo de danza michoacano, danza tradicional michoacana. Tenemos a Paloma Ruiz de Alda conduciendo el evento, y tenemos a Regina Orozco y también, ¿por qué no?, a la Sonora Dinamita dentro del show de inauguración de Mórbido, todo metido en una licuadora, con mucha agua, con mucho cine, con mucho terror y listo para que la gente lo vaya a disfrutar. Todos los detalles en nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como Mórbido Fest. Tenemos grandes eventos gratuitos, solo tienen que solicitar nuestros boletos y cuando no estén viendo Canal 22, tienen que estar viendo las películas de Mórbido. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, continuamos ahora con otra forma de expresión artística, más de 3 lustros, construyendo puentes entre el arte y la tecnología. De eso se trata el Festival Internacional de Creatividad Digital que regresa a la Ciudad de México. MUTEC es un festival internacional de creatividad digital, una plataforma internacional que cuenta con 7 ediciones en el mundo. Es un proyecto muy entretenido, evolutivo, que ha visto también su trayectoria y su crecimiento en torno a las múltiples facetas que ha mostrado la tecnología en conjunción con el arte. La experimentación y los modelos de arte digital inmersivas serán los ejes temáticos que caracterizan las actividades de la 16ª edición del Festival MUTEC MX. Anunciamos una colaboración con el Museo Jumex, con James Turrell, que ahora va a presentar una exhibición llamada Pasajes de Luz. Vamos a colaborar durante la semana de MUTEC. Vamos a colaborar con una galería que se llama FF Projects, con una instalación de Brian Eno, que se llama Condenser. Vamos a colaborar también con Adidas, con una instalación también de gran formato que se llama Aether, de Max Cooper y el Architecture Social Club. Vamos a colaborar también con otra experiencia, instalación de gran formato que se llama Scalar, de los artistas Christopher Bauder y Camden Gray, que va a estar en el Frontón México sucediendo. Y también vamos a colaborar con HoloWave y otros colaboradores en lo que será el DigiLab, que lo vamos a convertir ahora, más allá de un espacio educativo, en un espacio de convivencia. Además de los conciertos en ambientes inmersivos y performances, el encuentro también permitirá reflexionar sobre las piezas artísticas a través de conferencias. El programa diurno que está enfocado en toda la parte teórico-práctica, lúdica, en donde la gente pueda acercarse de manera gratuita a conocer los procesos de los artistas, cosas sumamente interesantes que tienen que ver con las formas personales de desarrollar su arte.
todos los detalles de la programación y actividades del Festival Internacional de Creatividad Digital, que se llevará a cabo del 18 al 26 de noviembre en distintas sedes de la Ciudad de México, se concentrarán en la aplicación llamada mutec.mx. La aplicación móvil que desarrollamos para descarga gratuita en ambos sistemas, precisamente es nuestro micrófono para hablar uno a uno con las personas, y también la convertimos desde hace algunos meses que la tenemos arriba en un proyecto editorial, en donde la gente puede ver contenidos que tenemos adentro, en donde podemos convivir y la gente puede entender qué pasa por nuestras mentes en el momento de desarrollar toda la parte curatorial del proyecto y, por supuesto, de meterse de lleno a los contenidos artísticos que tenemos para presentar este año. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, se pone muy bien esto, así que no se lo pierdan, esta evolución del arte digital que es vertiginosa. Así es fabuloso lo que se pueden llegar a encontrar allí. Mutec llegó a México en un vínculo con el Festival Internacional Cervantino hace más o menos unos 17 años. En el 2003. Y a partir de ahí se generaron acuerdos que permitieron hacer como un vínculo o un puente con artistas que se han presentado en Mutec en Montreal y que han ido a diferentes partes del mundo. Que nace ahí México, este encuentro. Sumamente atractivo, como también atractivo será el tema que nos depara esta noche, Debate 22, terminando este espacio, no se lo pierdan, será Eutanasia por el derecho a morir con dignidad, con Javier Aranda Luna, temazo, el que se debate esta noche en Noticias 22, terminando Noticias 22 en Canal 22. Momento para una pausa. Volvemos. Bueno, vamos a continuar con algo que nos presenta el Museo Franz Mayer. Así es, nos va a hablar del mundo hecho de cristal. Vamos a conocerlo. Es un material que tiene la transparencia y ligereza visual del agua, una maleabilidad que pasa del fluido a la solidez de la roca. Es un material cuyas posibilidades plásticas permiten también no solo múltiples diseños, sino una poética. Invisible, Diseño en vidrio es el nombre de la muestra que reúne piezas de 3 diferentes colecciones y que nos dan una perspectiva de varias décadas del trabajo de este material en nuestro país. Justamente la idea de este montaje es primero hacer un mundo de vidrio, hacer como un universo en el cual te metes, una experiencia inmersiva en el cual estés rodeado de productos de muchas tipologías diferentes, desde los productos cotidianos, el bote de mayonesa o el bote de salsa o cosas que puedes ver en tu día a día, hasta objetos de vidrio que vengan de un autor o de un diseñador especial y que sean productos muy especiales, alrededor de las colecciones de Pavisa, Nubel y Vicio, que son 3 marcas mexicanas. Son más o menos casi 70 años los que Pavisa lleva en México y hay algunas de las piezas que tenemos que empiezan desde entonces, ¿no? Los garrafones de agua que usábamos hacía décadas y demás. Y van hasta ahora los últimos productos que se lanzan en esta exposición y que son inéditos y que nadie había visto. A la primera sala, en la que la transparencia y la luz revelan la complicidad y las posibilidades del vidrio, sigue una segunda, donde se muestran los procesos artesanales e industriales de su elaboración. En la tercera sala, obras inéditas de artistas como Jorge Jaspic, Jan Hendrix, Perla Valtierra y Frida Escobedo se colocan como el puntero en la búsqueda de posibilidades para el vidrio. Y en la tercera sala estamos hablando más de los límites, de las excepciones, del empujar el vidrio. Un grupo de diseñadores y artistas y arquitectos que están empujando el vidrio a llegar a lugares donde normalmente no lo veríamos. Entonces vemos algunas instalaciones más de escala arquitectónica, productos más grandes y más aventurados en su uso. Y ahí todas las piezas de esa sala son nuevas, se lanzan en este momento y tenemos digamos, mucho trabajo. Y dentro de la obra de estos autores se encuentra también el rescate de una pieza de un afamado arquitecto mexicano. Recuperamos del archivo de Pedro Ramírez Vázquez un bloque de vidrio que él había diseñado, pero que nunca había producido realmente para una obra, para una arquitectura. Y generamos una columna a través de repetir este diseño que él había hecho, Nubel lo fabricó nuevamente y lo llevamos ya a su escala arquitectónica. Y creo que es un hallazgo bastante interesante.
La exposición invisible, Diseño en Vidrio, ya abrió sus puertas y permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta el 12 de enero de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, no, pues hay que ir a esta exposición, de verdad, qué artistas los creadores de estas piezas. Y también hay que ir al teatro, hay otras propuestas bastante atractivas, como la del director y dramaturgo Alejandro Cervantes. En la obra Doctor Fo, escrita y dirigida por Alejandro Cervantes, se cuenta la historia de un aristócrata que lleva a su hermana a un manicomio al intuir que sufre de ataques de locura. Es ahí donde un eminente médico promete hasta lo imposible por encontrar la cura, no sin antes pasar por una serie de malentendidos y absurdos métodos de sanación para descubrir quién realmente está loco. El que está enamorado siempre se le dice, pues está loco. El que es un astrofísico, no, seguro está loco. El que es pintor está loco, ¿no? El que sale a protestar está loco. El que se queda sentado callado está loco. Entonces, de pronto es el mote que tenemos todos de todos estamos locos realmente, entonces, ¿no? Y justo va hacia allí, pues, ¿por qué dividirnos o por qué tratar de diferenciar quién es el cuerdo del loco si realmente entonces todos estamos completamente locos? La puesta en escena, montada por la compañía Cuarto Acto, un equipo de jóvenes creadores galardonados en el Encuentro Teatral de Grupos Emergentes 2019, invita al público a través del humor a reírse de sí mismos al mismo tiempo que detona la reflexión. Somos una compañía independiente, emergente, todos egresados de aquí, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que hemos tenido diversas y diferentes inquietudes, ¿no? No tenemos mucho tiempo de egresados y precisamente es estas necesidades de salir al mundo profesional, al mundo laboral, o vaya, solo al mundo, salir al mundo y encontrarnos con diferentes cuestiones que queremos abordar, queremos transmitir, queremos investigar, queremos dilucidar por allí. Después de una primera temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, Doctor Fo se presenta miércoles a domingo hasta el 3 de noviembre en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Lo cual nos causa, además de mucha emoción, sí una gran nervios, tal vez responsabilidad, porque es volver a la casa, ¿no? Y ser vistos ahora después de un trabajo realizado y un crecimiento que nos dio la escuela. Ahora pues, es la patadita hacia lo profesional y aquí mismo en el teatro. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, antes del corte les informamos que la escritora argentina María Gainza va a recibir, ya ha sido anunciado, el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su segunda novela, La Luz Negra. Y este premio se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y está programado para el miércoles 4 de diciembre. Dicho lo anterior, nos vamos a una brevísima pausa. Lunes de reporteros y aquí está Víctor Gaspar. Con una propuesta que seguramente abrirá el apetito, por lo menos para los habitantes del futuro. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenido. Muy buenas noches. Nos traes un tema, entomofagia. Así es, entomofagia, o como diría Pumba, viscosos pero sabrosos. Sí, pues esta costumbre, esta ancestral de comer bichos, de comer insectos, que pues dado nuestra construcción social puede parecernos bastante distante, repulsivo, pero que sin embargo representa pues muchas posibilidades nutricionales para la independencia alimentaria y también un motivo de reflexión, porque no solamente comer bichos, es todo un entramado biocultural, social, incluso económico, del cual debemos en todo momento de reflexionar. Pero ¿qué te parece si empezamos ya derecho a ver esto que nos dijeron dos especialistas en el tema? Si bien los europeos del siglo XV ya tenían referencia del consumo de insectos en la dieta de algunas culturas asiáticas y africanas, fue con su llegada al denominado Nuevo Mundo, la actual América,
la que le sorprendió por los hábitos alimenticios de los nativos. El Códice Florentino, amplia fuente de referencia de los usos y costumbres de estas culturas, y escrito en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, da cuenta de 96 especies de insectos comestibles en Mesoamérica. Actualmente en el mundo, 1.900 especies de insectos son consumidas por unos 2.000 millones de personas en 80 países del mundo. En México, son más de 500 especies de insectos integradas a la dieta, entre chinicuiles, chinches, gusanos de maguey y hormigas escamoleras y mieleras. ¿Pero qué riesgos tiene el creciente interés por comer insectos? ¿Qué presión se está ejerciendo en estos ecosistemas? ¿Cuáles son sus potenciales nutricionales? ¿Qué riesgos plantea su consumo? Actualmente, pues principalmente obtenemos los insectos por recolección. No es como un sistema en el que ya se críen a los insectos, entonces por ese lado es muy sostenible, porque cuando tenemos insectos en buen número, significa que el ecosistema está en buen estado. Entonces, igual al recolectar las comunidades, estos insectos, pues ayudan también a mantener el equilibrio ecológico. Ya hablar de reproducir los insectos in situ, como en laboratorios o como granjas de insectos, pues sería un poco más difícil, porque hay varios temas que hay que tratar, principalmente pues legislación, que es para ver pues en toda esta cadena que no haya, pues que sea saludable para las personas, que no haya enfermedades, además de, de todas estas medidas que hay que ver para la producción. Bueno, los insectos son uno de los grupos más diversos en el mundo y en México, pero al mismo tiempo son uno de los menos comprendidos, de los menos estudiados. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto al estado de la conservación de las especies, pues tenemos una legislación y una norma de las especies en riesgo que incluye 2.600 especies actualmente en diferentes categorías de riesgo, y solo 3 son insectos. Entonces, y no es porque no estén en riesgo, es porque no tenemos pues suficiente información, suficiente investigación, y también porque no es sencillo a evaluar poblaciones de insectos a nivel de todo el país. Pero sí es un tema muy importante, porque al hacerse popular y el consumo de insectos. La entomofagia, término que define el consumo de insectos en la dieta, implica una complejidad mayor, pues atañe a aspectos culturales, sociales y económicos. A ellos se suman los impactos que puede tener la actividad humana en sus ecosistemas, como son el empleo de pesticidas. Muchas veces los insectos, como te mencioné, son reguladores del ecosistema, entonces su presencia es muy importante. Sin embargo, al las plantas que ellos comen estar infectadas con plaguicidas o ser transgénicos, ese alimento va a entrar inmediatamente en el cuerpo de los insectos, y entonces se va a bioacumular. Significa que van a estar contaminados de por sí. Y eso pues va a traer, aparte de muchos temas relacionados, problemáticas con la reproducción, también a la hora de ser consumidos, pues al igual que, no sé, que los peces o cualquier otro animal, pues va a llegar a nuestro cuerpo de igual manera. Yo casi digo, estamos peor que en la época del DDT, porque en los últimos 10, 15 años empezó una producción muy grande a nivel mundial de herbicidas, de glifosato, herbicidas que se utilizan para quitarle la competencia al maíz, al sorgo, al algodón, y de insecticidas. Y tenemos, por ejemplo, el problema de las abejas, el problema de la mariposa monarca, o sea que millones de insectos y cada vez están disminuyendo y disminuyendo. Entonces, esa es la segunda cara. ¿Qué tan sanos son estos insectos que consumimos cuando están bajo el uso de insecticidas, ¿no? Asociado a los pesticidas, se encuentra el cultivo de transgénicos o la presencia de microplásticos, como ha sido el caso en épocas recientes de la contaminación que estos generan en poblaciones de peces.
El impacto de los transgénicos es indirecto porque el aumento de herbicidas ha sido resultado del cultivo de transgénicos. Estos transgénicos, organismos genéticamente modificados, son resistentes a estos herbicidas que están produciendo. Entonces, digamos que ahí hay un impacto indirecto. No desconozco cuál es el contenido de plásticos y de otro tipo de materiales en los insectos, aunque es muy interesante que algunos de los insectos que se están produciendo, como las larvas de tenebrio, de un escarabajo, estas larvas pueden digerir plástico. Entonces sí, está interesante. Y posiblemente ya se están haciendo estudios para ver cómo los utilizamos, pues precisamente para deshacernos de un montón de basura que creamos constantemente. Esa es una pregunta muy interesante. Al final creo que, como por ejemplo en los peces, pues muchos de estos microplásticos procesados entran en los animales y son minúsculos. Entonces, no lo afirmo, pero tampoco lo dudo de que los insectos en algún momento pudieran ingerir este tipo de microplásticos que son bioacumulables y al final llegar a nosotros de igual manera. ¿Pueden ser también transmisores naturales de enfermedades? De hecho, son muy seguros. Claro que falta muchísima más documentación al respecto, ya como para que sea una industria de la alimentación, pero en comparación incluso son un poco más seguros que las vacas o los cerdos que pueden tener ciertas enfermedades como el H1N1. Los insectos son más seguros en ese aspecto. No obstante, si bien el riesgo de ser transmisores de enfermedades es bajo, el manejo y preparación de algunas especies puede representar un problema. Hay algunos riesgos y uno de ellos me comentaron en el estado de Hidalgo, en que algunas personas no distinguen las especies, por ejemplo, de chinches que consumen. Entonces hay una especie que se llama chamois, que es una chinche muy grande y que se prepara para hacer unas salsas muy sabrosas. De hecho es una chinche con unos colores de advertencia, un anaranjado y negro. Entonces para mí, digo, ¿cómo es posible que nos estemos comiendo algo que nos está diciendo que no te lo comas? Pero digamos que tienen un proceso de desflemación, de preparación, que lo hace inocuo para los seres humanos. Probablemente usted no tenía en el horizonte algunas de estas informaciones que a mí en el desarrollo propiamente de este reportaje también me sorprendieron. La posibilidad de usar, de regresar como civilización a los potenciales que tiene este recurso bionatural, pero también cultural. Sin embargo, es bastante complejo, es más allá, Wemansin, de servir todo esto en un plato, porque finalmente estos seres siempre han reptado a través de las décadas y de los siglos hacia nuestros paladares. Hay otros sesgos y también creo que, como bien señala el doctor Galindo, es una oportunidad para reflexionar en torno a este recurso biocultural y también cuestionarnos ¿qué nos estamos llevando a la boca? ¿Realmente estos viscosos y sabrosos valen menos y saben peor y nos aportan menos que lo que consumimos hedonistamente en las tiendas donde compramos nuestros alimentos? Hay que preguntarnos esto y bueno, pues esta es la búsqueda que debemos hacer. Gourmet, ¿no? Un insecto gourmet, ¿por qué no? O incluso ni siquiera verlo en términos de gourmet, sino de potencial cultural que también está en nuestro país. Y esto va, como dices, Víctor, a cosas más profundas. En Suecia hay un museo que se llama el Museo de las Comidas Más Asquerosas y lo que encontramos de México son los chapulines. Tú puedes caminar en cualquier parte y entre las personas que no se atreven a comer insectos, seguramente chapulines los han probado. Estamos frente a una construcción cultural y una construcción de pureza también, ¿no? Una construcción de deseo que desde luego está en nuestros platos, está en nuestras mesas y yo creo que hay que cuestionarnos incluso nuestra propia modelación del gusto en el paladar, del gusto entendido, en ese sentido, el del paladar primeramente. Vamos a ver la segunda parte de este reportaje. Según estimaciones, habrá 9.000 millones de seres humanos en el mundo antes del año 2050.
cifra que notablemente excede la capacidad de producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que alrededor de 26% de terreno es empleado para pastos de ganado y un 33% de las tierras cultivables se destinan a productos para la ganadería. El dilema del modelo de producción alimentaria global es entonces no solo de índole cuantitativo, sino cualitativo, ya que este acelera el impacto del cambio climático. Producir insectos como alimento es muchas veces muchísimo más sostenible que la carne, por ejemplo. Como ejemplo, se producen de 10 a 100 veces menos gases de efecto invernadero al producir la misma cantidad de insectos que de carne. Incluso también se necesita mucho menos tierra, uso de suelo, como tú lo mencionabas, agua, e incluso las proteínas son mucho más eficientes. Por ejemplo, 100 gramos de chapulines nos proveen de 69 gramos de proteína. Sin embargo, 100 gramos de carne de vaca nos proporcionan 29 gramos de proteína. Y claro que la masa proteica de chapulín pues tiene mucho menos calorías, aproximadamente esos 100 gramos van a tener 129 calorías los insectos, y hablamos de que esa misma cantidad de carne tiene entre 105 y 235 kilocalorías, o sea, es enorme, ¿no? Además de que para producir 1 kilogramo de masa de insectos se requieren pues 2 kilogramos de alimento, y en lo contrario para la producción de 1 kilogramo de carne de vaca se necesitan 8 kilogramos de alimento. Entonces ahí puedes ver cómo es inmenso y es mucho más eficiente producir insectos que carne de origen animal, aparte de que pues consumir insectos tiene muchos más beneficios para nuestra salud, no solo en calorías. Pero aquí hay dos vertientes. Una es la recolecta, que yo creo que en México es la principal fuente de insectos, es recolecta en el campo, y la producción ya pues de una manera artificial, en cultivo, que también hay unas iniciativas interesantes en México. Entonces, sí tienen un alto grado nutritivo, sí podrían compararse con o superar el nivel de nitrógeno de proteínas que estamos consumiendo con otros productos. Y la cuestión es decir, bueno, por un lado, si lo vamos a hacer de recolecta hay que tener mucho cuidado, y si lo vamos a hacer de manera comercial, pues vamos a ver qué tanto le gusta a la gente. No obstante, las bondades de un sistema alimentario basado en insectos está lejos de una producción a gran escala, y tampoco cuenta con la suficiente investigación. La entomofagia es, en el país y en el mundo, solo una opción potencial para la soberanía alimentaria. A mí me sorprendió saber que ya existen, por ejemplo, en Morelos, en Cuernavaca, iniciativas de producción industrial de insectos, y que se utilizan tanto para alimento de animales, puede ser de pollos o de otros animales, pero también se están transformando en diferentes formas, como galletas o como botanas, sin que uno vea realmente las patitas del insecto, pero sí tienen un alto contenido pues, de proteína. Y es recapitular y tomar todos estos elementos que nos está proporcionando este sistema de producción en particular, que es pues la protección del suelo, de la biodiversidad, de no plaguicidas químicos, este tema también de soberanía alimentaria, de que nuestros productos que consumimos los tengamos de los productores locales, no de las grandes industrias que, como ya hemos visto, pues nos están envenenando con todas esas azúcares, grasas saturadas que traen los alimentos procesados. Amén de las proyecciones que anuncian una crisis en la producción de alimentos en décadas próximas, México ha visto variaciones notables en los hábitos alimenticios, a los que en parte se les ha atribuido el repunte de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.
Así que la próxima vez que se lleve un alimento a la boca, piense primeramente qué hay detrás de todo esto. Hay no solamente valores nutricionales, eficiencia alimentaria, que es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, sino también toda una historia y una construcción social del gusto, del modelo de alimentación e incluso de la visión estética de un platillo. Todos hemos visto estos grandes decorados, sin embargo, ¿qué representan culturalmente eso? ¿Cuán cercano de nosotros están esta construcción de gustos, de paladares, de sabores? ¿Qué opciones tenemos en el futuro para la alimentación? ¿Cuán sostenibles van a ser? ¿Realmente se constituye en una opción nutricional el consumo de alimentos? ¿Podemos de alguna manera generar toda esta plataforma para pues, alimentar a esta galopante cantidad de humanos que seremos en pocas décadas? Son preguntas que desde luego quedan abiertas y que apenas intentamos pues esbozar en un tema tan complejo como este. Así es, y bueno, en este reportaje tiene que ver también reflexionar sobre qué es lo que se solía comer en territorios y paisajes donde ahora habitamos, ¿no? Y donde ahora quitamos todo eso para meter vacas. Probablemente parte de la globalización y desde luego de un sistema económico que desde luego tiene intereses económicos, pero también de una erosión cultural, ¿no? Entonces, una construcción del gusto que nos ha negado probablemente la posibilidad de alimentarnos a través de insectos, ¿no? Y una recomendación, todavía Conaculta hace varios años creó la biblioteca de cocina indígena mexicana. Son cerca de 30 volúmenes y en esos volúmenes hay muchos platillos para comer bichitos. Pues seguiremos viendo las opciones alimentarias de los bichitos, véalos de manera diferente, pruébelos de manera diferente y sobre todo reflexionemos, porque es parte también de la cultura. Sí, cuando los vea no los recoja o los mate, mejor colecciónelos. Viscosos pero sabrosos. Gracias, Víctor, gracias, Guaman, gracias a ustedes, nos vemos mañana en el horario de costumbre. Ahora sí, echar a Huautle. Pues sí, saliendo de aquí. Chicatanas, Así no lo que sea. Muchas gracias. Muy buenas noches.